Bueno, sigue la participación de la Comisión Sexta. Voy a empezar con algunas aclaraciones sobre las fobias y filias propias, pero que no son de nosotros, o sea que son individuales, no de un colectivo. Casi nunca hemos prohibido a nadie la entrada al territorio zapatista, y menos a alguien que practique o practicaba la filosofía. Y en el caso de Enrique Dussel, que creo que es uno de los dos no mencionados, contó y cuenta con nuestro respeto y admiración. Como con otros, como don Pablo Contreras, don Luis Villoro, don Adolfo Gili, y una compañera a la que le tenemos un especial cariño y al que llamábamos la doctora todoterreno, Paulina Fernández, hubo, hay y habrá diferencias, desacuerdos, incluso desavenencias, pero los consideramos y los consideraremos de este lado que confronta la hidra. Y porque no es la unanimidad la que buscamos, sino la diferencia razonada. No buscamos seguidores, sino compañeros. No es lo mismo. Escuchamos todo. El ser anfitriones no nos convierte en cómplices, pero tampoco en jueces. Porque la exposición de ideas a través de la palabra, de las artes, en cualquier idioma y por cualquier medio, es, digamos, la representación del mundo mismo. Y porque la pertinencia o no de un pensamiento, un análisis, una posición teórica o interpretativa, encuentra en la realidad su sentencia, no en reuniones por muy masivas e internacionales que sean. Respetamos a quienes escuchan, leen y miran. Confiamos en que tienen la suficiente claridad como para distinguir lo que es nuestra palabra y nuestro pensamiento, que somos nosotros quienes las expresamos, de lo que otros, otras u otroas pueden decir con sus modos de cada quien. Es un semillero, no una escuela de cuadros o un retiro monacal. Claro que hemos escuchado y seguiremos escuchando y leyendo ideas, planteamientos, reflexiones que nos parecen absurdas, ingenuas y hasta tontas. Incluso que en una vuelta digan una cosa y en otra vuelta digan lo contrario, contradictorio. Y hacemos gestos, pero el pasamontañas nos protege y nuestras muecas no son perceptibles. Son nuestros invitados e invitadas, y nuestra educación de lucha, nuestro modo originario, nos dice que no invitas a alguien a tu casa para burlarte de él, a menos que se les advierta o avise antes, claro. Y como el propósito inicial de los seminarios y ahora semilleros era que ustedes, compas de la ciudad o ciudadanos, escucharan y miraran diferentes concepciones del mundo, de la historia, de las pirámides, del futuro, de la política, de las ciencias, de las leyes, de las artes, entonces era y es nuestro deber brindar respeto y tiempo a esas personas, grupos, colectivos, movimientos y organizaciones que aceptan nuestra invitación. Hemos invitado a muchas personas con diferentes posiciones teóricas y analíticas. Desgraciadamente no todas pueden llegar hasta nuestras tierras por cuestiones de agenda, de paga, incluso de permisos migratorios, pero la mayoría es por cuestiones de salud. Y esas invitaciones no las hemos hecho buscando adherencias o similitudes. Ni siquiera lo hemos hecho pensando en nosotros, los pueblos zapatistas, sino en ustedes, en ti, quien quiera que seas, pero que identificas el mismo problema de un sistema y te lo explicas como puedes y donde puedes, y que independientemente de tu posición, luchas con tu modo y posibilidades, según tu calendario y tu geografía, contra la hidra y su cauda de muerte y destrucción. Estamos seguros de que tú no aceptarías que hablen en tu nombre y en tu presencia, porque es tu historia la que está en juego. En estas fechas se bromea mucho con las visitas familiares incómodas. Se habla de tíos o tías, de las que se sabe que algo van a decir o hacer y que va a terminar en un desastre, provocar divisiones, rupturas, broncas, discusiones, insultos y hasta amenazas. Y a pesar de eso, el año siguiente se repite la invitación. Si le preguntamos a la familia anfitriona por qué lo hacen si ya saben lo que va a pasar,
Tal vez respondan, porque son nuestra familia y porque tenemos la esperanza de que un día no pase eso. Un día, solo uno, en el que podamos hablar sin ofender y escuchar sin sentirnos agredidos. Y que podamos comer el pastel que esperemos que no sea de Moca, porque ese es del capitán. En lo que fue el recorrido de la otra campaña y en el capítulo Europa de la gira por la vida, vimos y escuchamos muchas cosas con las que no estábamos ni estamos de acuerdo. Pero no íbamos a juzgar, íbamos y vamos a conocer. Y sí, puede ser que el tío Pánfilo se ponga a discutir con el árbol de Navidad cuando está borracho, porque encuentra en él, en el árbol mancillado por luces y escarchas, a una escucha leal y que no le juzga. Y que la tía Pánfila no pueda contenerse y empiece a burlarse de la ropa de las otras tías. Pero aún en esas situaciones no se dice, pero se sabe que son familia. Y en ese mínimo sentido de pertenencia, de semejanza en la diferencia, es lo que permite que la pesadilla se repita al año siguiente, porque hay la esperanza de que alguna vez eso se convierta en un sueño satisfactorio. Y nadie cambia, sigue siendo quien es, pero puede llegar un momento en que el otro, el diferente, deje de ser un enemigo o una molestia a la que hay que atacar hasta morir si es preciso. Las distintas visiones sobre el sistema capitalista coinciden, a grandes rasgos, en la caracterización de la bestia, en el trazo del perfil del criminal. Claro, difieren en la forma de estudiarlo y de combatirlo. No creo que nadie, a no ser que traiga un litro de alcohol entre pecho y espalda, o ande high, preste, o ambas cosas, pretenda que o piense que él o ella o elloa sola pueda destruir a la ida. Sabe que necesita de otros, de otras, de otroas, de muchos que ni siquiera conoce y no sabe si los ama o los odia. Ni siquiera sabe si existen, pero intuye que es necesario que existan y que vivan. Claro, inicialmente buscará a los iguales, a los semejantes, a los parecidos, pero si lucha de veras, no tardará en darse cuenta de lo que nosotros aprendimos hace siglos, décadas, lustros, años, meses, semanas, días, horas, ayer, apenas hace unos minutos cuando entramos a este auditorio del CIDESI, que la diferencia es riqueza y no una maldición exorcizar. Dije CIDESI, que siempre nos ha abierto sus puertas y nos ha dado abrigo y hospedaje y lo ha hecho sin condiciones. Y que decimos doctor Raimundo, pero que sabemos que es toda una comunidad con su propia lógica de relaciones internas, su propia historia, sus propios dolores, sus triunfos y sus derrotas, y que en medio de las dificultades de su proceso nos abre las puertas. Porque como militar conozco la importancia de la logística y de una situación espacio-temporal específica que tal vez les pase desapercibida a algunos o a la mayoría de ustedes, pero nos permite estar aquí, escuchando, aprendiendo, desaprendiendo, asintiendo o negando, aprobando o desaprobando, porque esta gente, esta comunidad del CIDESI lo ha permitido. Y es lo que hemos aprendido aquí, lo que hemos aprendido aquí es que lo otro, lo diferente, lo extraño, puede ser compañero sin dejar de ser lo que es. Yo espero que los aplausos que reciben los ponentes, todos quienes han llegado aquí y expuesto sus ideas por los medios que sean, y nosotros como zapatistas, espero que ellos y ellas, quienes forman la comunidad del CIDESI, lo sientan también como propios. En el último registro de hace una hora había más de 1,000 registrados de la ciudad, más 500 zapatistas que están hasta allá atrás, hombres y mujeres de las comunidades indígenas. Lo terrible y maravilloso no es que ustedes hayan hecho el esfuerzo de venir hasta acá, pudiendo estar en otro lado, ni que haya personas en las comunidades zapatistas y en los puyes, en ciudades y pueblos de los 5 continentes mentando madres porque se cae la transmisión en vivo y ahora hay que esperar a que suban a la página los videos de respaldo. No, lo verdaderamente terrible y maravilloso es que en una ciudad que ha crecido y se ha desarrollado sobre la sangre, el dolor
y la humillación de los originarios de estas tierras, haya un lugar para que nosotros, los más pequeños de esos originarios, podamos llegar y hablarles y escucharles y aprenderles y estar de acuerdo y en desacuerdo con lo que dicen, explican, muestran, crean o destruyen. Así que honor y vida a quien en silencio lo merece. Gracias, comunidad del CIDESI. Gracias, Doc. Dije antes que casi nunca hemos prohibido la entrada a territorios zapatistas. Sí lo hemos hecho, por eso dije casi nunca. A unos trabajadores de los medios de paga se les negó el acceso. Y fue porque pudiendo decir la verdad, optaron por la mentira. Porque pudiendo honrar la justicia, optaron por la calumnia. Eso fue en 2014, cuando asesinaron al compañero maestro Galeano. Y todo patrocinado por el entonces gobierno del estado de Chiapas, por la paga pues. Y nuestra rabia fue porque ese compa, Galeano, era quien nos recibía en su casa y les ofrecía café o frijolito, quien les ayudaba con sus mochilas su equipaje, quien les prestaba su caballo y los acompañaba para que no se perdieran, quien los sacaba del lodo cuando quedaban atorados. Por ahí anda uno de ellos, pensando que no lo voy a reconocer porque ya está viejo. Y aquí sigue, tal vez para constatar su fracaso, para darse cuenta de que no solo no nos acabaron, tampoco nos detuvieron. Porque resulta que sí, es cierto, los zapatistas no se venden, no se rinden y no claudican, que no son 32 años sino siglos, y que todos los gobiernos, de todas las banderas, con todas las coartadas han querido callar, detener, destruir, aniquilar. Porque hay algo en la sangre de raíz originaria que no lo explica la ciencia, ni la religión, ni las teorías, ni los catecismos políticos e ideológicos. Ese algo tan inexplicable que ni nosotros podemos dar razón en palabras cabales, y es lo que llamamos resistencia y rebeldía. Y que solo se siente y se toca cuando estás al lado de esa sangre digna y sabia. La mirada infantil, la realidad y la ficción. Alguna vez le comenté a alguien que los cuentos no eran un recurso pedagógico, sino una forma de comunicar la realidad o nuestra realidad. Lo ponía y pongo en forma de cuentos porque si les digo que así ocurrió o ocurre, ustedes van a pensar que es un invento. Pero aquí el único invento es el personaje de Marcos y sus distintos papeles. La Denise Zapatista existe y fue y es real que no se peina, como lo es esa preocupación por las como mujeres que somos. Cuando yo me involucré en el plan secreto, el que prácticamente incluía todo el caracol de Morelia y la zona Xochitl, y la DENI me detallaba cómo iba incorporando a más y más cómplices, puse atención. Era evidente que la DENI estaba viendo una parte no pública y preocupante sobre las relaciones zapatistas de pareja. No puedo decirles cuántas, pero muchas compañeras zapatistas al escuchar el cuento decían y se decían, así es de por sí. Y mientras su papá lo hace en un campamento insurgente y su mamá en un pueblo con bases de apoyo, tal vez la DENI vea el cuento de ayer y en el entretanto está ideando un nuevo plan secreto para que las como mujeres que somos puedan usar más y mejor a los malditos hombres y que todas sean choferólogas para que puedan escapar cuando todo se cierra, cuando parece que no pasa el día, cuando la violencia verbal se hace cotidiana, cuando la desesperanza se sienta a la mesa, cuando la resignación es parte de la ropa, cuando parece que no hay puertas ni ventanas. Así hasta que en cada parte y en el todo, cada quien pueda ser quien es, sin obligar al otro a ser igual o semejante o a dejar de ser lo que es. Entonces sí habrá pastel para todos, menos si es de Moca, ese será solo para mí. Y tan de ese tema.
Ahora les voy a platicar lo que yo he visto en los últimos 13, 12 años. Fue en el 2013 que se hizo público que el mando y la vocería pasaba al subcomandante insurgente Moisés, pero fue el 12 de diciembre del 2012, el día del fin del mundo, cuando se concretó. Lo que el subMarcos le dijo al sub Moisés fue, entre muchas cosas, fue de las cosas que tienes que hacer primero es buscar a tu relevo. En la pirámide de un ejército, arriba o de abajo, la costumbre, el uso y costumbre es que el mando elige a su segundo al mando y ese es el que sigue, si es que el primero al mando falta, pues. Y lo que hizo el subcomandante Moisés fue no elegir un segundo, sino mochar la pirámide del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es lo que yo he visto. No buscó un relevo, sino muchos. Y entonces empezó a ampliar la consulta, la discusión. Empezó primero involucrando más al Comité Clandestino Revolucionario Indígena, o sea, los comandantes, en las discusiones de cada paso que se daba, las dificultades de los pueblos. Luego invitó a otros y luego a otros. Y ahora las reuniones que llaman de interzonas son una pesadilla. O sea, son más grandes que lo que está aquí. Y me contaba el subMOI que hay un compañero que decía que tenía mucho miedo de venir y que ustedes le preguntaran que cómo hacían los acuerdos en las asambleas. Y decía, es que no sé si le vamos a decir que nos peleamos, porque si se pelean, tardan. Y al final sale un acuerdo y ese acuerdo borra todo el proceso de discusión y debate que tuvieron en igualdad de condiciones. O sea, no es raro decir, no es raro escuchar que en una asamblea de interzona o ampliada o de invitados, como dicen, se escuche decir, no estoy de acuerdo con lo que dice su comandante Moisés. No es raro. Claro, al final, cuando esa decisión se concreta ya, así fue, y todavía ahí no se decide, tiene que ir a consultar a las comunidades, quien responde es el subcomandante Moisés. Pero el proceso ya no es como era hasta hace 13, 14 años, donde era uno el mando, el que tomaba una decisión, sí la consultaba abajo, pero no había una discusión, una implicación, una involucración entre todos los compañeros de lo que eso era. Eso lo cuento también subMOI cuando me decía, es que hay un compa que dice, tanto que nos quejamos de que por qué no se cumple eso de el pueblo manda y el gobierno obedece, ahora nos tenemos que chingar porque tenemos que participar. Ya no podemos echarle la culpa porque ahora nos toca a nosotros. Eso es lo que yo veo que ha pasado. La pirámide del EZLN, de la que ya nos han hablado los compañeros en los encuentros y todo eso, una cosa es la pirámide de la organización de los pueblos, pero en el EZLN, digamos, en la estructura militar, ya está pasando esto y se está achatando, no se está volteando la pirámide. Lo que pasa es que más y más y más van participando hasta que va a llegar el momento de que va a ser parejo. Y parece que es muy bonito, pero es horrible. Sí, bueno, los compas que están allá atrás lo saben, los que son del CNI lo saben. Las asambleas comunitarias son una pesadilla. Si ustedes se aburren aquí con 2-3 horas en el semillero, en una asamblea comunitaria son días o semanas. Y no bonito como dicen, es que se mientan la madre, se pelean, se hacen amigos, luego se pelean, en la comida se reconcilian y luego otra vez. Por eso ese compañero decía, ¿cómo le voy a contar eso a este hermano que piensa que nosotros así decimos ya, el común, y costó mucho? Quiero saludar porque los cuentos que cuento son para mis compañeros que están allá atrás, que les quiero decir que vinieron voluntarios,
sea, otras veces es que, por ejemplo, los compas del comité de personas tienen que venir porque tienen que representar a la dirección. Pero de un tiempo acá, que coincide con este achatamiento que les digo, es que más y más compañeros, jóvenes la mayoría, quieren venir a escuchar y aprender. Se ponen hasta atrás por cortesía. O sea, le quieren dejar los asientos de adelante a los gandallas ciudadanos. Y se van hasta atrás. Pues. Pero a mí me llamó la atención de esta vez, porque son más de 500 y era voluntario. O sea, no es que a fuerza que tenía que venir. Y además, pues yo traté de desanimarlos porque la mayoría son de tierra calurosa, de tierra caliente, como dicen, hace mucho frío, la comida les va a hacer daño, van a tener que dormir en el suelo, y como quiera vivir, yo dije, con 100 que lleguen ya le hicimos gacha, y no son 500, y la mayoría son jóvenes. Entonces, entre todas las palabras duras y eso, o que no entiendan, yo siempre les dirijo unas palabras que es para ellos y que ellos entienden. Esos son los cuentos, porque saben que no son cuentos, los conocen a los que se mencionan. Algunas, no todos, ni todos, ni todas los que asisten a esas asambleas están aquí y están por voluntad propia. Hay otras cosas que les quiero platicar, pero va a ser en los siguientes días. Ahorita quiero leerles un cuento que es para los compañeros y compañeras allá y para las compañeras zapatistas. Se llama El amor y el desamor según el Chompiras y la lucecita. Alguna vez creo que en el Puy de Joljá, en una de las zonas zapatistas con predominio de la lengua chol, el otro finado, el subgaliano, narró la historia que el finado Submarcos le contó a su vez de cómo la lucecita y el Chompiras hicieron pareja. Una pareja dispareja se esmeraba en aclarar el difunto. Quiero decir que además del ser zapatistas y tener una lengua de raíz maya, no tenían nada en común. Como el Chompiras era medio pasmado, fue la lucecita la que le declaró su amor, contaba el Submarcos con un mal disimulado orgullo de como mujeres que somos. La que ahora les contaré es otra parte que no se dijo aquella vez, es inédita. El Chompiras, hábil y creativo en las cuestiones prácticas, era o es un fracaso rotundo a la hora de expresar un pensamiento, una idea o concretar un plan. Perezoso en la lectura y el estudio, desesperaba al Submoy en las pláticas que daba, no porque se durmiera, la mayoría de los escuchas dormitaba y por eso los lugares más disputados para sentarse eran los de atrás. Pero el Chompiras no se limitaba a quedarse dormido, no, además roncaba, y lo hacía con un volumen que dejaba apenada la motosierra más desvielada que conozca la selva lacandona. El Submoy buscó siempre la forma de librarse de él, incluso le dijo que estaba exento, que las pláticas eran para los nuevos y el Chompiras ya tenía tiempo. Pero el Chompiras se reiteraba en su asistencia a las reuniones ampliadas de lo que ahora es el Interzona. Pero no es que él tuviera ese necio empeño tan zapatista de trincarse en algo y no soltarlo hasta que lo conseguía. No, la razón de la persistencia del Chompiras era una ella, la lucecita. La muchacha tomaba apuntes, participaba, opinaba, debatía. El Chompiras la contemplaba y entrecerraba los ojos, deslumbrado por la luz que ella emitía cada que iniciaba su participación con un "como mujeres que somos, no estoy de acuerdo". Cuando no había reunión ampliada y solo se reunía el Interzona, el Chompiras se ofrecía para apoyar en la cocina. Y se escapaba de su turno de vigilar los frijoles cuando escuchaba a la lucecita superar la bulla y el aparato de sonido con una voz que, decían las mujeres de juicio, iba a ser la pesadilla de sus probables parejas. Resultado, la mitad del Interzona se enfermó por consumir frijol quemado. La otra mitad no, pero es porque tienen estómago de sopilote. Así todo un tema, o más bien una palabra que provocó el desvelo momentáneo del Chompiras, la compartición.
El Chompiras fue a buscar al finado Submarcos porque ya sabía que cuando el Submoy lo viera, se iba a escapar por la puerta más cercana. El finado Submarcos lo resumió así en la compartición: es que cada quien pone una parte y como que se muestran las partes, se intercambian las ideas, las experiencias, los conocimientos. En realidad la compartición ha sido desde la época de las cavernas el método natural de transmitir la historia, el arte, los conocimientos, las inquietudes, los sueños, pero también los miedos, las advertencias, los dolores, las pesadillas. Las artes son capaces de hacer todo eso y más, aunque no siempre quienes tienen a las artes como maldición y sentencia estén dispuestos a hacerlos. En las comparticiones no hay quien gana ni quien pierde. Cada quien se explica lo que es y prepara la escucha para oír al otro. Sirve para conocerse, o sea, para aprender a respetar. Eso te lo puede explicar mejor el Submoy, porque ahora es como se decide el camino zapatista. El Chompiras interrumpió. Entonces, digamos que hay un supositorio de que, supongamos, sin conceder, que es posible, no digo que sí, pero tampoco que no, pero haz de cuenta, o sea que imagínate que por decir algo, pasa algo que no es seguro que pasa, sino que tal vez pasa, puede ser. El finado Submarcos, que algo sabía de la condición humana y bastante del modo confuso del pensamiento de Chompiras, lo interrumpió. Chompiras, ¿estás enamorado? No, claro que no. Bueno, casi nada. Un poco nada más, apenas un poñito. Pero siempre ha sido un poco bastante, suspiró el Chompiras resignado. El finado no le preguntó quién era la o el prospecto o prospecta o prospectoa. En las filas de la milicia tenía tiempo que se corría el rumor de que la lucecita inquietaba el sueño y la vigilia del Chompiras. Era un secreto, y como todos los secretos, llegó a los oídos del difunto. ¿Quieres saber si el amor es como una compartición?, le preguntó el Submarcos. El Chompiras asintió con un brillo en la mirada. Fue la lacónica respuesta del finado. El Chompiras quería que el difunto le escribiera la declaración de amor. Así él podría leerle de la única forma en la que podía articular palabra frente a la lucecita, o sea, dándole la espalda para no mirarle a los ojos. El difunto Submarcos le dijo al Chompiras que era mala idea leerle a la lucecita la declaración, porque además de que iba a parecer que le leía la orden del día, corría el peligro de perder el papel o que la lluvia y el lodo hicieran ilegibles sus palabras. Tienes que hacer un plan antes y prepararte, le recomendó el finado. Una vez, con un pretexto, el Chompiras fue a la clínica autónoma cuando la lucecita tenía turno como promotora de salud. En realidad era su maña del Chompiras, porque el finado le había recomendado que explorara bien el campo de batalla antes del combate. Entonces fue con el pretexto de una hierba para el dolor de garganta. Ahí vio de reojo cómo la lucecita le bajaba la temperatura a un compa a base de puras compresas de agua fría, o sea, trapos mojados en la frente y en la panza. El Chompiras contempló toda la maniobra. Y claro, se le ocurrió una idea. Y claro, empezó a elaborar un plan que, según él, revolucionaría la medicina en todo el mundo y le ganaría la admiración y el amor de la lucecita. Como hacía mucho frío, al Chompiras se le ocurrió lo que llamó método de calentamiento autónomo zapatista, porque decía, también en la fiebre, en las altas temperaturas se siente mucho frío. Entonces el Chompiras hizo lo siguiente: puso a hervir agua en una cubeta de metal, que no era, claro, una lavadora eléctrica. Cuando ya estaba en ebullición el agua, metió su ropa, su camisola, su pantalón, su calcetín, y el calzón no, porque qué tal que alguien entraba y le veía sus partes privadas. Dejó hervir todavía un rato la ropa, y la sacó y rápido se puso el pantalón y la camisola. Los gritos se escucharon hasta la comunidad vecina. De emergencia lo llevaron al Chompiras a la clínica autónoma zapatista. Lo recibió la lucecita y le dio los primeros auxilios. Mientras le hacía la curación de las heridas por quemaduras, la lucecita lo regañaba.
que si sos un tarugo, compa, que cómo se te ocurre, que de plano tienes mal tu cabeza, que a quién se le ocurre calentarse con ropa mojada en agua hirviendo, que otra vez sos un tarigo. Y el Chompiras era feliz porque nunca hubiera podido estar tanto tiempo cerca de la lucecita sin que le diera un desmayo. Suerte que no lo herví el calzón, pensaba el Chompiras mientras le hacía las curaciones. Oh pues, la lucecita, para distraerlo de los dolores, le contaba cosas de su vida, de su familia, de su casa, de las reuniones, de los viajes, de las pláticas, de las asambleas comunitarias en su pueblo, de que en su pueblo y en la familia la criticaban porque no rápido se buscaba una su pareja. Yo no me preocupo, decía la lucecita, porque lo sé que un día lo voy a saber quién y cómo y cuándo y por qué. Y mirando al Chompiras, la lucecita entornaba los ojos, y al Chompiras tenían que darle té porque inexplicablemente le subía la presión. Y fue así como el Chompiras, como quien dice, reunió la información suficiente sobre el futuro campo de batalla. Trata siempre de evitar que el enemigo imponga el lugar y la hora del combate, había dicho el finado en una plática para oficiales insurgentes y milicianos. Siempre que puedas, elige tú el lugar y el tiempo para combatir, o sea, el calendario y la geografía. ¿Dónde? ¿En la clínica? ¿En el auditorio? ¿En una reunión? ¿En un baile? No, creo que en la letrina no. Mejor voy a estar atento para lo que el submarcos llamó blanco de oportunidad. Días, semanas, meses estuvo el Chompiras atisbando un lugar y una oportunidad para declararle a la lucecita su amor. Lo que no sabía el Chompiras es que la lucecita también había tomado la clase de táctica y estrategia que el submarcos había dado. Porque la lucecita no estuvo cazando al Chompiras, rastreando su paso, huellando su camino, sino que la lucecita esperó y esperó, pero el Chompiras no más nada. Se le acercaba y daba media vuelta cuando ya estaba cerca de ella. Cansada de esperar que el Chompiras se animara, la lucecita cambió de táctica y fue por su presa. Fue entonces que el Chompiras llegó a la clínica con quemaduras de segundo grado. La lucecita pensó: este tarugo se va a matar antes de que hagamos un amor. Y pensando que el Chompiras dormía, fue y le plantó un beso en la boca. El submarcos, cuando conoció los detalles de los encuentros y desencuentros, dijo: estos dos, si lo traían en la mirada, que iban a estar juntos. Pero faltaba que se dieran cuenta, porque el problema del amor y el desamor es que siempre falta lo que falta. Para celebrar, el difunto encargó 2 pasteles. Lo extraño es que a la fiesta de milicianos e insurgentes solo llegó un pastel. Al otro día, el enlace de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional llegó a la clínica a preguntar si había hierbas para el dolor de panza. Nadie se atrevió a preguntar para quién era la medicina. Fue debido al gran amor del Chompiras por la lucecita, tanto que le impedía no solo expresarse, sino incluso respirar, es que ella no escuchó la que puede ser la más hermosa declaración de amor que mujer, hombre u otrora puede escuchar jamás. Porque al declararle su amor, el Chompiras solo iba a decir una de esas palabras que son capaces de parir mundos terribles y maravillosos: compartámonos. Gracias.